Muy buenas tardes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Bienvenidos a una jornada muy especial y muy importante también de Misión Presidencial Latinoamericana de Legado a las Américas, con el apoyo también de Global Peace Women en Uruguay y la red de politólogas No Sin Mujeres. Bienvenidos a esta conferencia de el liderazgo de la mujer en los asuntos públicos en este mundo en crisis. Y es que estamos acá reunidos ahora que estamos siendo testigos de una guerra entre Rusia y Ucrania con problemas geopolíticos para todo el globo, con serias dificultades en la inflación pues más alta que registra los Estados Unidos en los últimos 30, 40 años y muchísimas cuestiones que están pasando también en la región. Y resulta además particularmente relevante poder conversar del liderazgo de las mujeres en el mes de la mujer, pero más allá de eso, en medio de cifras que también nos hacen reflexionar saliendo de una pandemia con muchos empleos que han sido afectados principalmente para las mujeres, con una región, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, que sostiene su economía en las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, en las que el 52% de la población somos mujeres. Y este espacio va muchísimo más allá de Centroamérica, a toda Iberoamérica, y tenemos pues hoy el gusto de tener a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, como la conferencista principal. Quiero enviar un cordial saludo al señor Thomas Field, que nos acompaña también como presidente de la Misión Presidencial Latinoamericana, que ustedes vieron ahí muy brevemente en ese video de entrada, pues un resumen de el trabajo que hace esta organización, de ese liderazgo, ese testimonio y esa acción de los exjefes y exjefa de Estado de América Latina al servicio de la región más allá de las ideologías, y es eso lo que nos reúne también hoy acá. Legado a las Américas, que ya nos contará nuestra colega Nidia Pizzo más adelante de esta iniciativa, pero que también nace con el objetivo de llegar a toda la juventud de la región para que toda esta vinculación ciudadana, política, cívica, pueda materializarse muchísimo más en la vida de todos los jóvenes. Así que muchas gracias por acompañarnos, a la presidenta Chinchilla, a quien voy a proceder a presentar en breves minutos, también a la doctora Nidia Pizzo de Legado a las Américas y de Global Peace Women en Uruguay, también a la doctora Betilde Muñoz, directora de Inclusión Social de la OEA y cofundadora de la red de politólogas No Sin Mujeres, de la cual yo también soy una orgullosa integrante, y estamos pues trabajando juntas en esta y otras iniciativas. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse. Pues bien, sin más, quiero pues con el agradecimiento a la presidenta Chinchilla presentárselas a ustedes, porque la verdad es que yo he tenido el gusto de compartir con ella y el honor y el privilegio de aprender durante muchísimos años, y ella es politóloga con un máster de políticas públicas por la Universidad de Georgetown. Fue la primera mujer en ser elegida presidenta en Costa Rica en el 2010. Anteriormente, pues ya estaba vinculada al servicio público como ministra de Seguridad Pública, fue diputada también, ministra de Justicia, vicepresidenta, y tiene una amplia carrera política y ha impulsado importantes medidas de reforma policial y judicial para hacer frente a la delincuencia, a la violencia. Ha estado vinculada con temas de gobierno digital y abierto, con la promoción muy importante de los derechos de la mujer y la protección de la primera infancia. En realidad, podría tardarme muchísimo acá contándoles toda su vinculación y su participación también como consultora en organismos internacionales. Ha dirigido misiones de observación electoral, ha sido parte y es ahora mismo también del Comité Olímpico Internacional. Ha formado parte del Club de Madrid, por supuesto, de la Misión Presidencial Latinoamericana y muchísimas cosas que pudiéramos decir. Una servidora que les habla, Olinda Salguero, como directora ejecutiva de la Misión Presidencial y representante para Centroamérica de la Global Peace Foundation, y que además presidenta, y eso cuando lo vi el año pasado me dio muchísimo orgullo y una emoción particular, que la revista Forbes tuviera a bien reconocernos, y yo me sentí muy contenta de ver mi nombre con el suyo en esta publicación. Así que, sin más, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, y a usted, presidenta, particularmente. El micrófono es todo suyo.
Muchas gracias, querido Linda. Siempre es un gran placer también coincidir con vos en este tipo de espacios y en muchas otras luchas que de manera conjunta hemos venido librando. Es también para mí un gran honor estar hoy en compañía de Nidia, de Tilde, con quienes también he tenido diversos encuentros, muy particularmente con Betilda, cariñosamente le decimos Betica, por toda la fuerza que proyecta desde los programas de la OEA en materia de inclusión social y, por supuesto, los temas también de equidad de género. La verdad que el título de la conferencia nos evoca muchas posibilidades de reflexión. Es un título que invita a tratar de poner de manera conjunta en una única ecuación cuatro conceptos fundamentales y sumamente relevantes a las actuales condiciones: el concepto de liderazgo, el concepto de mujer, el concepto de esfera política y el concepto de tiempos de crisis. Entonces déjenme ver cómo en estos 20 minutos que me han dado puedo tratar de recoger esos cuatro componentes de una ecuación que sin lugar a dudas debería ser una ecuación no que divida factores, sino precisamente que los reúna y los sume. Y empiezo por hablar de las crisis, de los tiempos de crisis. Es imposible no referirse a los tiempos de crisis sin mencionar la guerra en Ucrania, producto de una decisión unilateral, injustificada, incomprensible e inhumana de parte de un único individuo, el presidente de Rusia. Y también es imposible no dejar, obviamente, de expresar nuestra solidaridad con el pueblo mártir y a la vez heroico de Ucrania. Es esta la última crisis de la que hemos conocido. Es una crisis que sin lugar a dudas, aun cuando tiene como referente el corazón de Europa, particularmente en Europa del Este, es una crisis de alcance global que tendrá impactos diversos en temas de abastecimiento, de precios de las materias primas y los commodities, sobre los temas de inflación que golpean a la economía global. Evidentemente llegará también los efectos a la economía real, afectando el crecimiento, los balances macroeconómicos de muchas naciones y finalmente lo veremos expresándose también más allá del sufrimiento por el que ya atraviesa el pueblo de Ucrania, con graves consecuencias posiblemente sociales y políticas en muchas otras regiones. Es esta crisis, la crisis de la guerra en Ucrania, una crisis más que se suma a las crisis de las que apenas estábamos saliendo, como la ocasionada por la pandemia del COVID-19. Una crisis que también fue prácticamente única en su historia por su naturaleza multidimensional, es decir, no hubo una sola dimensión del desarrollo que no fuese impactado: el comercio global, el empobrecimiento de las naciones, el debilitamiento de los recursos de los gobiernos, la ampliación de las brechas al interior y entre las naciones, y los instrumentos que brindó también a las fuerzas contrarias a la democracia para debilitarla aún más. La crisis de la pandemia ha sido una crisis que puso en evidencia esa profunda interconexión de un mundo cada vez más globalizado y también puso en evidencia esas fracturas que arrastramos, en donde fue muy claro que no todos pagaron los efectos por igual. Lo hicieron de manera más dura, más grave, más dramática los sectores más vulnerables. Pero además la crisis de la pandemia es una que se suma a otras crisis de naturaleza más estructural que ya venían golpeando a la humanidad. Esas crisis que hemos llamado casi sísmicas, que de una u otra manera tienden a cambiar el rumbo de las cosas. Me refiero fundamentalmente a dos de ellas: las transformaciones que hemos venido viendo, no tan positivas en materia tecnológica, aun cuando hay obviamente efectos positivos, desde el impacto al mundo del trabajo hasta la relativización de la verdad y los procesos de desinformación, y la otra gran crisis que es el cambio climático responsable
de los más dramáticos cambios planetarios que estamos observando, al punto de estar iniciándose un nuevo ciclo de extinción masiva de las especies. Entonces vean ustedes que sin lugar a dudas, poner la etiqueta de la crisis para contextualizar esta conversación no es algo gratuito. Tenemos que usarla como referencia porque asistimos como nunca antes a una delicada combinación de desequilibrios climáticos y sociales que redundan en una creciente desigualdad que con cada crisis coyuntural se tiende a agravar, haciendo más vulnerables aún aquellos sectores que ya de por sí eran vulnerables. Vivimos de nuevo tiempos extraordinarios, en donde también tenemos que entender que las crisis ya dejaron de ser una excepción y se han convertido más bien en la norma, que lo que nos corresponde enfrentar de aquí en adelante es ni más ni menos que una mera sucesión de crisis tras crisis. Y entonces, para enfrentar esta coyuntura tan compleja, instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en sus informes sobre desarrollo humano, de los cuales he participado en los últimos años, nos ha indicado que para cambiar la trayectoria que lleva el mundo, se requiere una gran transformación en nuestras formas de vivir, de trabajar y de cooperar. Y una de estas transformaciones, sin lugar a dudas, es la incorporación decidida de las mujeres a la toma de decisiones, a las posiciones de liderazgo desde las cuales podamos incidir, porque hasta ahora la incidencia de la mujer en la resolución de los problemas desde las cúpulas más altas de las estructuras de decisión ha sido prácticamente mínima. Casi que podríamos decir, sin sonrojarnos, la culpa no es nuestra. Debemos, en consecuencia, en esta etapa que viene de transformaciones y de redefiniciones de las luchas de las mujeres, debemos empezar a movernos con una gran fuerza de la lucha por los derechos más básicos de las mujeres, no olvidarnos de ellos, porque en algunos países siguen siendo excluidas de los derechos más básicos, pero debemos movernos con mayor determinación a la lucha por la inserción de las mujeres en las esferas de poder. Es decir, lo que se impone es por sobre todo la lucha por el empoderamiento de la mujer. Es este un tema de justicia y este es un tema también de necesidad. Y hablemos por qué es un tema de justicia. Y las crisis nos los ponen en evidencia una vez más. Cada vez que hay una crisis, las mujeres sufren más. Lo que llamamos la feminización de las crisis seguirá siendo también una constante, a menos que hagamos algo para que la mujer salga de esos niveles de profunda vulnerabilidad en los que ha estado sumida. La herencia o el legado de la pandemia fue más desempleo para la mujer, más informalidad, menos autonomía económica, más obligaciones domésticas y más trabajo no remunerado, y todo esto confluyó también en más violencia de género. Las brechas por razones de género se ampliaron al punto que el Foro Económico Mundial nos recuerda en su último informe del 2021 que ya no serán 99.5 años para cerrar las brechas globales, sino 135.6 años para llegar a esa meta. Pero no podía ser de otra manera cuando analizamos las circunstancias o las condiciones desde las cuales la mujer tuvo que enfrentar la pandemia. Porque también, y en eso tenemos que ser muy claras, a veces nos parece que hay cosas que no deberíamos aclarar, pero hay que hacerlo. Hay quienes nos dicen, bueno, pero es que las mujeres son más débiles y por eso son más vulnerables. No, un momentico. Aquí no se trata de un asunto de capacidades ni de fortalezas, todo lo contrario. Si ha habido un ser fuerte, un ser resiliente, ha sido precisamente ese ser femenino, porque a lo largo de la historia ha padecido más maltrato, más exclusión, más discriminación y pese a ello ha logrado salir siempre adelante. Simple y sencillamente las condiciones de las mujeres
son más débiles. No se trata, en consecuencia, de condiciones intrínsecas de debilidad, sino de condiciones injustas en las que se desenvuelven. Y entonces ahí teníamos algunos datos, los repaso muy brevemente. Los ingresos promedio globales antes de la pandemia era prácticamente el doble en el caso de los hombres frente a los ingresos globales de las mujeres. La tasa de desocupación de las mujeres era más del doble de la tasa de desocupación de los varones. Las horas diarias de trabajo no remuneradas, aquellas que se dedican a la familia o al hogar, eran casi 5 veces más en el caso de las mujeres frente al caso de los hombres. Además, la mujer padecía y sigue padeciendo la precariedad laboral, el desempleo informal, lo que significó prácticamente desde el día 1 de la pandemia o desde el día 1 de cualquier crisis que la mujer no tiene acceso a ningún tipo de protección social. Y todo esto, paradójicamente, cuando hemos alcanzado un logro histórico para la humanidad, que es la equidad en muchos países y prácticamente a nivel primario en todo el mundo en materia de género. Es decir, tenemos a las mujeres más preparadas de toda la historia y pese a ello, el mercado laboral las sigue discriminando en estas proporciones a las que me refería. De manera que tenemos en consecuencia que comprender que si no hacemos algo por fortalecer las condiciones de las mujeres a través de políticas y acciones concretas en materia del trabajo no remunerado, en materia de empleabilidad, en materia de acceso a la mujer a los recursos que le darán más poder en el mercado, en la economía y en consecuencia más empoderamiento político y social, como es el acceso a las tecnologías digitales, a la innovación, a los recursos financieros, va a ser muy difícil poder hablar tan siquiera de procesos de recuperación y de dinamismo económico frente a las crisis que estamos viviendo. Es inimaginable un proceso de recuperación que no ponga en el centro de las políticas de recuperación a la mujer como uno de los sectores referentes de las políticas que se deberán privilegiar en los próximos años. Pero les decía que no solamente era un asunto de justicia. La crisis, de nuevo, una vez más, fue la manera más elocuente de confirmar esas vulnerabilidades que históricamente han golpeado a las mujeres y esas condiciones tan deplorables en que quedaron la mayor parte de ellas. Es también un asunto de conveniencia, es un asunto casi que de eficacia. Y entonces permítanme pasar a hablar de el otro factor de esta ecuación, que es la mujer y liderazgo en la agenda pública. Y es que otro aspecto relevante que puso en evidencia la pandemia es que la calidad del liderazgo fue un factor determinante en la forma en que cada nación logró manejar la crisis de la pandemia. Tenemos que reconocer en consecuencia que en tiempos desafiantes como los actuales, en tiempos de crisis, que insisto, será la constante y no la excepción, el liderazgo político será uno de los factores en los que la gente y los pueblos tendrán que pensar con mayor seriedad. Y cuando vamos a analizar de manera comparada qué pasó con esos liderazgos durante la pandemia en todas las naciones que lo enfrentaron casi que por igual el problema, a pesar de que actualmente son poco los gobiernos que están siendo encabezados por mujeres, creo que la cifra anda entre un 9 a un 12% como mucho. Los datos demostraron que más de un 80% de esos gobiernos liderados por mujeres hicieron un manejo razonablemente exitoso y bastante ejemplar de la pandemia, cosa que no podemos decir de los gobiernos jefeados por varones y desgraciadamente América Latina fue un ejemplo vergonzoso de que eso fue así.
justamente cuando no tenemos, con excepción de Bahamas, una mujer como jefe de Estado y muy recientemente el caso de Honduras. Estoy convencida, porque lo dicen los datos, porque la historia abunda en ejemplos, porque además las conozco y he trabajado con ellas, que en mucho lo que explicó la diferencia en el manejo de estas crisis y en el manejo de la calidad del liderazgo que estos países que supieron hacerlo bastante bien tuvieron, fue el hecho de que muchos de ellos simple y sencillamente contaban con un liderazgo femenino. Y es que las mujeres ofrecen a casi todos los puestos de liderazgo, pero muy particularmente al liderazgo público, una serie de condiciones, características muy distintivas. Ciertamente no podría yo jamás decir que son exclusivas de la mujer, pero tienden a estar mucho más presentes en los liderazgos femeninos. En primer término, quisiera decir, por lo menos voy a citar 3 características que me parece que fueron especialmente relevantes durante la pandemia y que seguirán siendo de nuevo relevantes en el manejo de cualquier crisis futura y presente. Las mujeres, en primer término, tienden a adoptar un enfoque muy distintivo en su forma de aproximarse y de ejercer el poder. En general, tenemos una actitud mucho menos arrogante que los varones y en consecuencia más dispuesta a escuchar y adaptar nuestros criterios o los criterios de la política pública con respeto, con disciplina, a criterios técnicos y a criterios científicos. Y este ha demostrado ser un momento en que, como nunca antes, las políticas no pueden ser lo que a mí me da la gana. Las políticas no pueden ser lo que sí porque sí. Las políticas tienen que apelar fuertemente a la información, a los datos, y tiene que apegarse muy estrictamente a lo que la ciencia y los expertos nos dictan. La política tiene que conceder muchísimo el manejo de las crisis a los cuadros especializados y reconocer que muchas veces los políticos no nos alcanzan los criterios que tenemos para avanzar en las decisiones. Y eso fue claramente uno de los factores de éxito en aquellos gobiernos que supieron salir bien de la pandemia. En segundo término, las mujeres tienden también a ejercer un liderazgo más compasivo, más solidario, más empático. Y las crisis precisamente son momentos claves para poner a prueba este tipo de rasgos en el liderazgo. Tenemos que reconocer que en una crisis como la pandemia, pero el cambio climático es la que más apela a esto, que sin el sacrificio de muchos, sacrificio inmediato o presente, para poder proteger a los más vulnerables, por ejemplo, frente al virus, si no nos hubiéramos cuidado unos, no podemos cuidar a los demás. Simplemente el concepto de solidaridad, el concepto de compasión son de obligada consideración en los tipos de liderazgo que la humanidad va a demandar en el manejo de las crisis. Y finalmente, el estilo más colaborativo del liderazgo femenino. Un estilo que parece especialmente adecuado para el diálogo, para la construcción de coaliciones, condiciones sumamente necesarias en el contexto actual, en que los líderes necesitan trabajar mucho más fuertemente para superar divisiones, cimentar más la cohesión política, nutrir el consenso, dejando atrás polarizaciones, aproximaciones divisivas a la gobernanza y poder construir esos acuerdos que nos permitan salir de manera más efectiva de la crisis, tomando decisiones que ciertamente serán difíciles, controversiales y que requerirán en consecuencia la construcción de esos acuerdos sociales. Ya para ir terminando, quisiera hacer una última reflexión que de alguna manera justifica aún más la necesidad del liderazgo de la mujer en tiempos de crisis. Y esta tiene que ver con otra crisis que ha sido una crisis, si se quiere, más silenciosa, que se viene también expresando desde varios años atrás y que en nuestra región la hemos venido viviendo con una gran angustia, particularmente quienes trabajamos en los temas de democracia, de derechos humanos, de equidad, que es la crisis silenciosa
del deterioro de la democracia y de los derechos humanos. Así nos lo recuerdan todos los indicadores serios, los análisis globales, la crisis de la democracia y el deterioro que acompaña esta crisis de los derechos humanos, derechos tan esenciales como el derecho a la información, a la libertad de expresión, es algo que se viene observando desde hace aproximadamente ya unos años. Entre el año pasado, finales del año pasado y se nos presentaron varios nuevos resultados de quienes trabajan con los indicadores de la democracia y nos recordaron que hoy son más los países en deterioro que los países en donde la democracia avanza. Se nos recordó que sigue habiendo un porcentaje de personas que viven bajo regímenes represivos y se nos recordó que ha sido el punto más bajo de deterioro de la democracia que recuerde la humanidad, por lo menos en los últimos tiempos. Esta crisis de la democracia y esta crisis de los derechos humanos es a la vez una arremetida en contra de los avances de las mujeres, que los estamos también viendo. Y estas tres crisis, la de la democracia, la de los derechos humanos y la de los avances en favor de la mujer, están asociados a un tipo de liderazgo, a un prototipo de liderazgo más inclinado a ese varón fuerte de palabras altisonantes, de excesos demagógicos, de populismo, en el fondo los nuevos autócratas que desde el ejercicio del poder empiezan a minar la democracia y a los derechos asociados a la misma. De manera que debe quedarnos también muy claro que cuando la democracia se debilita también los derechos de la mujer y esta gran causa por la que tenemos que luchar, a la que me refería inicialmente, que es el empoderamiento de la mujer, también se nos vuelve muchísimo más difícil de alcanzar. También lo advertimos en el informe del 2019 sobre desigualdades en el mundo, el informe de desarrollo humano, de que estábamos atendiendo a una desaceleración sí, de los avances en favor de la mujer. Y entonces, sin lugar a dudas, queridas amigas y amigos, a todos los que se nos unieron, muchísimas gracias. Pero mi última apelación a todas y a todos ustedes es que la democracia se tiene que convertir en una de las principales causas de la agenda de los derechos de la mujer, porque en el fondo la democracia es quizás la causa más importante que tenemos en este momento, una causa profundamente feminista que tenemos que asumirla y tenemos que ganarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. La verdad es que muy enriquecedora su intervención. Nos toca desde la parte pública, pero también pasando la empresarial, porque la verdad es que las cifras son preocupantes, porque aunque hemos avanzado en visibilidad y en ir ocupando espacios, hay algunas cifras que nos dicen que incluso las empresas, solamente una de cada 4 tienen un puesto ejecutivo, e incluso las cifras se parecen muchísimo a las de 1995. Entonces ahí hace falta muchísimo y tenemos a la primera vicepresidenta en Estados Unidos, hay 6 mujeres cancilleres en las Américas, la primera presidenta también en Honduras, gabinetes cada vez más paritarios, vicepresidentas también, pero pareciera que no es suficiente, no vemos todavía una fuerte participación de las mujeres en los parlamentos, hay una deuda ahí pendiente, y mientras usted iba contándonos y dándonos toda esta información, pues yo quiero saludar a toda la gente que nos acompaña, hay gente de todas partes, literalmente. Bueno, la presidenta nos acompaña desde Costa Rica, su servidora que les habla de Guatemala, pero hay gente que nos está acompañando de Chile, de Jamaica, de España, de Honduras, de El Salvador, de Paraguay, de Argentina, de Brasil. La verdad es que de todas partes, y también las colegas, que ahora vamos a dar paso a los comentarios con la doctora Nivia Piso y también con la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Nivia, que se encuentra en Uruguay, Betica, nuestra querida Betica, la doctora Muñoz, que se encuentra en Alemania, por cierto, a quien le agradecemos además que en este horario esté conectada con nosotros para seguir construyendo en esta causa de inteligencia colectiva, que creo que es lo que la presidenta nos deja entre líneas,
en este mundo que vamos a vivir en crisis, tan crisis, y que de alguna manera hemos estado así en mucho tiempo. Entre los comentarios nos dicen, y voy a ir lanzando algunos para que vayamos armando la conversación también con las intervenciones de las colegas, nos dicen qué podemos hacer los hombres, y me parecía fantástico que lo estén preguntando, porque regularmente dicen, ya están estas mujeres otra vez hablando de los temas de las mujeres, ¿no? Y en realidad es un tema de demócratas, es un tema de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con una mejor sociedad. Y vamos a seguir conversando de esto, y síganos dejando sus interrogantes y comentarios para que en la última parte podamos abordarlos de mejor manera, pero voy a ceder la palabra a la doctora Nivia Piso de Global Peace Woman en Uruguay, y también de Legado a las Américas, que es la otra organización que está al frente de esta iniciativa. Por favor, adelante y bienvenida. Sí, buenas noches. Bueno, Olinda recién acaba de nombrarme justamente como, creo que ha dicho, integrante y cofundadora de Legado a las Américas, pero en esta noche, especialmente por la temática que se trata, me parece apropiado hacer mis comentarios desde el otro cometido, otro rol que tengo, que es de presidente del capítulo Uruguay de Global Peace Woman. Así que bueno, desde ese lugar voy a intentar presentarles y transmitir algunos principios que son parte de nuestra organización y nuestra visión para con las mujeres, por eso somos Mujeres por la Paz Global, ¿verdad? Bueno, quiero expresar antes que nada mi gratitud al expresidente Chinchilla por sus palabras. Muchas gracias, la conocí, le decía hoy, en la Convención Mundial de Global Peace Foundation en el año 2014 en Asunción del Paraguay, y quiero aprovechar esta oportunidad justamente para reconocer su valiente liderazgo en la lucha siempre por la libertad, por la equidad social y contra el cáncer de la corrupción en nuestro continente. Bueno, me toca decir que ahora como comentarista referirme a que el expresidente Chinchilla nos ha hablado varios temas que de alguna manera claramente definen el papel y la necesidad de que el liderazgo femenino sea escuchado, ¿verdad?, para influir como parte ineludible de la gobernanza de los asuntos públicos nacionales y globales. Nos ha hablado también, nos ha referido específicamente a la necesidad de poder acercarnos hacia el liderazgo desde nuestro lugar, desde lo femenino, a través de las crisis o en las crisis, ¿no?, considerando también algo que coincidimos que es características particulares que tienen, como la empatía, fundamentalmente, un rasgo que también deviene en el ser humano, en el hombre también, pero que justamente se sostiene y se solaya especialmente en sus rasgos, de los cuales voy a hablar también más adelante, desde los principios básicos de Global Peace Woman. Pero bueno, estamos en una época que algunos definen justamente como bisagra. Yo en lo personal siento que es una época, una de las épocas más peligrosas de la historia, y que requiere justamente como nunca de la voz, de la visión, de la fuerza de las mujeres a la hora de tomar decisiones que justamente sellarán el destino de muchas generaciones futuras, ¿verdad? Creo que estamos en ese punto y comparto la visión de ese papel fundamental que tenemos para ello, pensando en estas crisis y en estos momentos tan duros que está viviendo la humanidad. Pero también se refirió a algo que tampoco podía olvidar hoy, que es a las mujeres ucranianas. Estamos en el mes de las mujeres, y mirar la actitud de estas mujeres también nos hace pensarnos cómo somos los seres humanos y cómo enfrentan justamente la fuerza que han tenido estas mujeres ucranianas, salvando decenas de miles de niños, que algunas que por su edad se tuvieron que quedar, por estar en zonas de guerra, se tuvieron que quedar a cuidar de sus hogares, otras que toman las armas para luchar por su patria, y las que hacen labores humanitarias en Ucrania y en la frontera, ¿verdad? Yo siempre digo o siento que Ucrania podría llegar a decir que solo con las mujeres
la muerte, o mejor dicho, la vida no va a vencer sobre la muerte, pero sí, sin ellas, creo que nunca volverán a la paz y a la independencia de su patria. Eso creo que es algo que con estas actitudes que han tomado estas mujeres ha quedado bien claro. Bueno, retomando el comentario sobre el tema de la conferencia, ¿verdad?, que es justamente el rol, el liderazgo en las gobernanzas, en las naciones, el rol de la mujer. Sí, siento que hay que subrayar especialmente este liderazgo de la mujer en los asuntos públicos, pero que no debe subrayarse como una mera reivindicación, sino justamente para nosotros, para nosotras, que la visión de Global Peace Woman, esto es un derecho original. Así que como derecho original es inalienable, en tanto original justamente está por encima de toda la ley, y es algo injusto, sí creemos que es injusto y torpe, que se interpongan a que la mujer, con sus talentos, virtudes y sensibilidades, justamente, no sean oídas y que no puedan acceder al poder legítimo para ser parte de la toma de decisiones y resoluciones sobre el asunto de la nación y del mundo, ¿verdad? Bueno, si la mujer no es parte de todo ello, creemos que las decisiones que se tomen no podrán alcanzar los sueños más ansiados por los humanos, como es, obviamente, estamos hablando de Ucrania, como lo es la paz, ¿verdad? O, como hablábamos de América Latina, terminar con el dolor. Creo que si ese liderazgo femenino no está, no vamos a poder terminar con el dolor de decenas de miles de mujeres, adolescentes, que con sus hijos padecen pobreza y migración en nuestra América Latina, ¿verdad? Ayudándolas a lograr una verdadera igualdad de oportunidades y una educación de calidad a sus hijos, para que se logren ser autosuficientes y puedan salir mientras esa educación de la noria, de las tragedias, de generaciones de niños que han entrado y no pueden salir de esa noria, ¿verdad? Así que sí, creemos que tienen un papel fundamental. Pero, haciendo un paréntesis, también tengo que ser sincera, y me parece que extender el tema de lo que le voy a plantear es algo que merece otro momento, pero sí, no será sincera si no lo planteamos desde mi lugar de Global Peace Woman, que es que para nosotras no coincidimos, lamentablemente muchas, con varias de las banderas políticas y sociales que los movimientos feministas proponen. Eso quiero decirlo absolutamente sincera, pero sé que es un tema diferente al que planteamos hoy y que da para una conferencia diferente, ¿verdad? Así que voy a tratar de hablar desde Global Peace Woman algunas de las cosas que consideramos fundamentales, que van con nuestra visión y nuestros principios. Primero, un tema fundamental, que el liderazgo de las mujeres en los asuntos públicos no sea una cuestión de ganar espacio para nosotros, sino de dejar una marca, la huella de lo que la gente espera de nosotras. Y eso creo que es muy importante. Creemos que es muy importante. ¿Por qué creemos que es importante? Porque para nosotros, ¿de dónde surge un verdadero empoderamiento sustentable de las mujeres? Para nosotros tendemos a pensar, obviamente, por conocimiento, por experiencia en la política, o promoviendo exclusivamente nuevos derechos, ¿verdad? Pero aunque esos son, evidentemente, aspectos razonables y hasta obvios, creemos que solo la fuerza de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de un buen carácter, de la empatía a la que hacía referencia, las características que hacía referencia el expresidente Chinchilla, que son propias de la mujer, del servicio y la amabilidad para luchar por el bien de todos, eso es lo que realmente nos puede distinguir.
Segundo, también queremos que ver el liderazgo de la mujer y su participación no solo desde la óptica de un poder mayor de gobiernos o de parlamentos, ¿no? Creemos que los asuntos públicos de una nación y del mundo y la comprensión de que las mujeres deben poder justamente acceder a esas gobernanzas se comienza a decidir de los hogares, en las aulas, en las organizaciones de servicio, en las organizaciones de la sociedad que promuevan causas civiles y de conciencia. Si el liderazgo de la mujer es allí fuerte, creemos que son puntos de vista que influirán en las decisiones sobre asuntos públicos, pero moviendo la opinión de la sociedad desde abajo hacia arriba. Y por último, dentro de un mundo confuso, como decíamos, llenos de retos, de crisis, de amenazas, quiero compartir unas palabras del expresidente Jaime Paz Zamora, que en una oportunidad hizo en un discurso de misión presidencial, y aquí las tengo. Espero que el siglo XXI sea el siglo en que el amor se convierta en la tecnología de punta. Y cuando digo amor, me parece que es uno de los valores más trascendentes de todos. El valor moral del amor es importante por la necesidad de espiritualidad que el mundo sienta a mitad del siglo. Así que para nosotros un liderazgo femenino en los asuntos nacionales como globales debe tener como arma fundamental el corazón de la mujer. ¿Por qué el corazón de la mujer? Porque queremos que tiene un poder concreto y tiene un poder de poder cambiar la humanidad, porque puede librar una fuerza irreversible, irresistible, que es, como decía el expresidente Paz Zamora, es el amor. Bueno, por ahora no tengo más nada que agregar. Gracias por darme esta posibilidad de transmitir. Muchísimas gracias, Nidia, que por cierto, además es asesora de la vicepresidencia del Instituto Nacional del Adolescente y del Niño en Uruguay. Además, por supuesto, de estar haciendo un excelente trabajo en el capítulo de Uruguay de Global Peace Women y, como dije al inicio, cofundadora delegado de las Américas y vicepresidenta de la Conferencia de Liderazgo del Uruguay. Y bueno, Nidia nos pone también en contexto el tema del liderazgo. Creo que es una palabra que repetimos muchísimo, ¿no? Repetimos muchísimo y por eso ahora me complace también darle la palabra a la doctora Betilde Muñoz Pogosian, que mencioné, es la directora de Inclusión Social de la OEA, pero también cofundadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, porque precisamente, y mencionando un poco de la red muy brevemente, este proyecto lo que busca es visibilizar a las mujeres en la ciencia política. Creo que eso da respuesta también a algunas de las interrogantes que nos plantean aquí en el chat. Hay más de 700 politólogas de casi 30 países que estamos ahí para visibilizar a las mujeres en el campo de la investigación y de la academia también, en la ciencia política, en los asuntos públicos. Así que es muy importante esto. Y con esto quiero decir también que la doctora Muñoz Pogosian ha liderado misiones de observación, ha estado también vinculada, por supuesto, a la academia, tiene un PhD en ciencias políticas de la Universidad de Florida, una maestría en relaciones internacionales y pues una carrera muy sobresaliente también en materia de inclusión, de participación, de liderazgo de las mujeres y creo que con todo lo que estamos hablando, que además me parece muy importante, lo mencionaba la presidenta Chinchilla, y es la experiencia desde lo personal, ¿no? Desde lo personal de lo que significa estar en todos estos espacios, sobre todo cuando también tenemos que reconocer que en los últimos 25 años hemos incrementado la participación de las mujeres en política. Así que, Betica, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo, como mencioné, porque allá es casi la 1 de la mañana en Alemania y estás desde allá, es venezolana, por cierto, así que el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, querida Olinda, por esa introducción y bueno, por supuesto, agradecer a Misión Presidencial Latinoamericana por esta invitación y por propiciar esta conversación hoy día. Reconocer, por supuesto, a la presidenta Laura Chinchilla por el camino que ya recorrió por todas las mujeres latinoamericanas y del mundo realmente,
y por tan importantes y articuladas reflexiones sobre el liderazgo de las mujeres en los asuntos públicos en el mundo y en las crisis que estamos viviendo, que como explicaba, podemos anticipar que van a continuar. Todo mi cariño y toda mi admiración, Presidenta. Un gusto estar con usted también esta noche. Sin duda estamos en una coyuntura mundial bastante delicada, ya se ha venido mencionando, estamos aún transitando una pandemia, esperando que ya estemos en la última etapa de esta crisis que es sanitaria, pero que también ha sido económica, social, humanitaria, política. Estamos ante situaciones muy preocupantes de debilitamiento y hasta quiebre democrático en el mundo, emergencia de liderazgos autoritarios, una creciente también tolerancia por parte de ciertos sectores de la ciudadanía hacia estas prácticas autoritarias que a veces incluso favorecen con su voto, varias crisis migratorias en el mundo, obviamente muchas que nosotros seguimos desde la OEA y que lamentablemente ponen a las Américas como epicentro de estas crisis de desplazamiento forzado, ¿verdad? Y pues lo que nos tiene ahorita en vilo, en angustia permanente, que es la agresión bélica de Rusia contra Ucrania, con fines aparentemente geopolíticos, pero que también se conectan con esta dicotomía de visiones del mundo, ¿no? Que países que valoran la libertad, la democracia y la cooperación y el diálogo internacional versus aquellos que reprimen e instauran autoritarismos que pareciera llegan para quedarse y van en contra de la cooperación multilateral, la construcción de la paz, el diálogo, como el mecanismo idóneo para resolver conflictos. El escenario es complejo y agradezco mucho de verdad la invitación a pensar sobre el liderazgo de las mujeres en este contexto. ¿Por qué? Porque hay que seguir provocando discusiones que revaloricen los aportes de las mujeres en el ámbito público y que nos permitan también continuar identificando los obstáculos que enfrentan para ejercer su liderazgo y también, por supuesto, estrategias o soluciones posibles que vayan ojalá progresivamente eliminando esos obstáculos. Entonces, en este marco, quería organizar mis breves comentarios alrededor de 3 ideas fuerza. 1, el costo de la exposición, es decir, un repaso muy rápido de los costos que las lideresas tienen que pagar cuando tienen una imagen y proyección pública y tienen que tomar el liderazgo, sobre todo en situaciones de crisis. En segundo lugar, las estrategias, muy brevemente plantear algunas estrategias que tenemos que seguir afinando para que el liderazgo de las mujeres en el sector público siga consolidándose, siga creciendo y se normalice esa presencia de mujeres en esos espacios. Y cerraría con una breve reflexión de por qué importa seguir pensando reformas que permitan reducir los costos para que las mujeres entren a lo público y ejerzan su liderazgo en igualdad de condiciones que sus pares varones en la sociedad. En cuanto al primer tema, ¿no? El costo de la exposición, ¿qué enfrentamos las mujeres? Cuando las mujeres tienen y en esto he estado reflexionando mucho, ¿no? Cuando tienen una imagen y liderazgo público, y aquí quiero hablar de exposición pública en medios, en redes y en otros espacios de influencia para la toma de decisiones políticas y de política pública también, pues ellas enfrentan una serie de desafíos internos a sus organizaciones y externos. En un primer grupo diría que están sin duda las resistencias que sus propios compañeros de partido, de espacios políticos y a veces compañeras también, manifiestan a que estén en los medios dando entrevistas o activas en redes sociales como Twitter, Instagram o cualquier otra herramienta que se está utilizando y que sabemos con esta aceleración a los modos virtuales que trajo la pandemia, se están utilizando, los líderes políticos, las lideresas están utilizando para conectar con sus audiencias y potenciales votantes y potenciales seguidores. Pues no nos engañemos, aparecer en medios, ser retuiteada o replicada en plataformas genera muchos celos y resistencias en los otros, sobre todo, siempre digo yo, cuando la diseminación de mensajes va acompañada también con resultados y con liderazgo sólido. Esto resulta en ataques dentro de sus organizaciones, comentarios ácidos y fuera de lugar, y hasta pueden ser objetos de chismes y comentarios que afectan su proyección y hasta su reputación. Por cierto, uno de los comentarios más frecuentes es llamarlas ambiciosas, y lo digo entre comillas, presentando la ambición como un antivalor y no una aspiración legítima de los seres humanos de querer crecer y construir poder e influencia para resolver problemas públicos. Este, sin duda, es uno de los costos de la exposición que, querámoslo o no, afecta el psique de las mujeres, haciéndolas en ocasiones
dudar de sí mismas o debatir si deben seguir o no en la jugada política, y con seguridad les quita energía y entusiasmo para seguirse ocupando de resolver problemas públicos y seguirse proyectando como las personas idóneas para dirigir la implementación de esas soluciones. Una vez están activas, digamos, mediáticamente, las mujeres también tienden a enfrentar al menos dos tipos de cobertura. Cobertura inequitativa, por un lado, y cobertura injusta en cuanto a los temas de esa cobertura. Por un lado, la cobertura inequitativa se hace instrumental a las prácticas de invisibilización de las mujeres y sus aportes, sobre todo las mujeres en espacios de liderazgo, y aquí los medios de comunicación, los periodistas, los dueños de medios, directores de medios, conscientemente o no, a veces se prestan para ello. Para ilustrar este costo de hacer política para las mujeres, cito datos del proyecto de monitoreo de medios globales que indica que del análisis de 22.000 artículos en temas de política publicados en 2015, las mujeres fueron cubiertas como sujetos de noticias solamente en el 24% de estos, ¿verdad? En otras palabras, este informe muestra que las noticias pintan un cuadro casi de un mundo en el que las mujeres son virtualmente invisibles. Por el otro, una vez son objeto de cobertura mediática, ¿verdad? No se les hace justicia a su valor y contribuciones, sino que se tienden a minimizar. Los datos de este mismo informe que acabo de citar dicen que cuando ese 24% de cobertura en medios habla de las mujeres, nunca las presentan como figuras de autoridad, ¿verdad? Y adicionalmente, y aquí hay muchísimos casos de mujeres en espacios políticos, seguramente la presidenta Chinchilla también ha tenido experiencia con esto. Lo que ocurre es que con frecuencia tienden a enfrentar o tener que contestar preguntas sobre su vestimenta, dieta, sobre quién está cuidando a sus familias, preguntas que no les hacen a los liderazgos de varones, ¿verdad? Finalmente, y eso aplica mucho para las redes sociales, las mujeres políticas, las mujeres en espacios de liderazgo público, en el sector público, enfrentan más situaciones de violencia digital que los hombres, y esto puede involucrar una serie de incluso delitos, como el envío de correos electrónicos amenazantes o de acoso, mensajes instantáneos o publicación de información en línea para causar angustia, miedo, enojo, ¿verdad? Aunque tiene un efecto democratizador e igualador impresionante, las redes sociales también pueden usarse como una herramienta para el acoso, y especialmente Twitter tiende a ser como la plataforma para este fin. Cito también un estudio realizado por Amnistía Internacional en 2019 que confirmó que es más probable que se acose y maltrate a las mujeres en Twitter con amenazas directas o indirectas de violencia física o sexual, abuso discriminatorio dirigido a uno o más aspectos de la identidad de la mujer, hostigamiento selectivo y violaciones de la privacidad, que los varones. Y esto se agrava también cuando las mujeres también pertenecen a una población indígena, es una persona en una situación de discapacidad o con cualquier, digamos, otro tipo de identidad interseccional. Pasando muy brevemente a las estrategias, obviamente en América Latina y en el mundo hemos venido ensayando estrategias para combatir las muchas resistencias que enfrentan las mujeres, y se han trabajado reformas interesantes para garantizar mayor representación de mujeres y también las resistencias que ellas enfrentan, pero específicamente vinculado a este tema que traigo a la discusión del costo de la exposición, quería plantear para la discusión algunas, digamos, posibles estrategias a considerar. En primer lugar, y muy brevemente lo haré porque ya se me están acabando mis minutos, es clave generar redes sororas y observatorios de participación de mujeres que nos den datos y pongan en evidencia esta diferenciación que hay cuando una mujer versus un hombre está proyectando su liderazgo en el sector público. Los datos definitivamente pueden ayudarnos a generar conversaciones sobre estos costos y ojalá a ir cambiando la conversación para naturalizar la influencia y el poder en manos de mujeres. En segundo, creo que hay que trabajar también con medios de comunicación y ponerlos en evidencia a ellos también, en el sentido de que hay que trabajar con directores de medios, periodistas, ¿no? Para que aprendan a cubrir las noticias de forma equitativa, aún más en situaciones de crisis, ¿verdad? Y sean también actores que contribuyan a nivelar la cancha de participación de mujeres en el ámbito público. Tercero, creo que las redes sociales, como dije, tienen un efecto igualador impresionante para alcanzar mensajes.
nos permiten llevar mensajes a muchas personas, proyectar y consolidar nuestros propios liderazgos como mujeres, pero también creo que tenemos cada vez más que educarnos y aprender a utilizarlos, aprender a entender y manejar este tema de los ataques en línea y también ayudar a proteger a otras mujeres y acompañarlas cuando se ven atacadas en estos espacios. Y finalmente, una última estrategia que voy a aprovechar de atender una de las preguntas, de los comentarios que ya recibimos y que mencionó Olinda, que recogió Olinda, que es la necesidad de seguir haciendo de esta una agenda de hombres y mujeres, ¿no? Es clave identificar aliados varones que estén alineados con principios democráticos, con principios de equidad y derechos humanos, y trabajar juntos, todos, todas, todes, de forma de garantizar más mujeres representadas en espacios de poder y más mujeres efectivamente ejerciendo el poder para cambiar realidades. Podemos seguir conversando más adelante y más allá de este foro, sin duda, otras estrategias, pero bueno, cierro con este mensaje. Yo creo que aquí, los que estamos acá, compartimos esta idea de que queremos sociedades sin costos para que las mujeres entren en el ámbito público y puedan ejercer sus liderazgos sin temores, ¿verdad? Sin miedos, y con plena libertad de contribuir en igualdad de condiciones que sus pares varones. Y tenemos que, para eso, trabajar en construir sociedades que revaloricen las contribuciones de las mujeres en situaciones normales y en situaciones de crisis que, como nos explicaba la presidenta, podemos anticipar van a continuar. Esto importa porque no es, como dicen en inglés, business as usual, ¿no? No estamos en una situación donde podemos continuar operando como siempre lo hicimos. Hay desafíos y son urgentes, y creo que desde esa perspectiva importa dar el chance a las mujeres, no solo por una cuestión de justicia social, como también nos mencionaba la presidenta, sino porque tiene sentido, porque su involucramiento en la cosa pública puede permitirnos tener realidades diferentes y resultados diferentes. Así que lo dejo hasta aquí, querida Olinda, y muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Muchísimas gracias, la verdad es que muy enriquecedor y casi iba haciendo yo un checklist y dije, se lo voy a pasar a la presidenta Chinchilla, a Nivia, a la misma Betica y a todas las que están con nosotros, y seguramente muchas de nosotras podríamos casi checar todas las casillas de lo que ibas mencionando, de los costos que tiene para nosotras las mujeres estar en espacios públicos y de liderazgo, y contestaste varias de las interrogantes, y ahora yo les voy a pedir tanto a la doctora Piso como a la presidenta Chinchilla que por favor abran sus micrófonos. Vamos a tomarnos unos minutos para pues tener una interacción final, sobre todo porque hemos mencionado estadísticas. Aquí no estamos hablando de algo que se nos ocurrió y que pensamos que podría ser así, sino que lo que estamos diciendo está sustentado en estudios, en investigaciones, en ciencia, ¿no? Y creemos, y esto es algo que repite la doctora Flavia Freidenberg, que no sé si está por acá, pero si no le enviamos un saludo, que en el caso de la democracia, que es un sistema representativo, la verdad es que no puede ser tal cosa si es sin mujeres. Si estamos por fuera de la representación, la mayoría de la población, pues habrá que pensar en otro nombre, pero definitivamente no es democracia. Y si a eso le sumamos, y lo acabas de mencionar, de lo que nos perdemos en la vida pública, lo mencionaba la presidenta Chinchilla, y eso lo dicen los estudios, de cuáles fueron los países que mejor manejaron la crisis de la pandemia, pero también en América Latina nos perdemos más del 30% de crecimiento del PIB por no tener a más mujeres en el sector productivo. Así que la verdad es que este no es solo un tema pues moralmente correcto, éticamente viable, sino también sumamente estratégico para el desarrollo de nuestros países. Así que yo quisiera que ustedes puedan compartirnos. Aquí hay muchas preguntas que van orientadas a preguntarnos cómo los hombres pueden sumarse muchísimo más a esta causa de construir mejores sociedades. Nos hablan de los impedimentos que hay, aquí no lo mencionamos, pero lo hemos hecho en otros espacios, de los techos de cristal, los techos de cemento, los techos del dinero, también si es en materia política, pero también les dejo abierto el micrófono para que ustedes nos puedan compartir pues algo, si quieren, muy personal, de cómo han superado alguno de estos obstáculos muy grandes que seguramente hemos encontrado cuando estamos ejerciendo un liderazgo en lo público o en lo privado. ¿Quién quiere empezar, presidenta? Le damos a usted el micrófono. Bueno, muchas gracias y fue un gusto
escuchar las reflexiones que nos brindaron tanto Emilia como Linda. Me parece que complementa muchísimo precisamente el análisis que hemos estado proponiendo acá. Agradezco también la gran cantidad de comentarios, de saludos de parte de la gente, algunas reflexiones. Hay quienes nos remiten a fuentes adicionales a las que ya tenemos, como FEMDATA, alguien las citó por ahí. Y yo quisiera quizás recoger un poco esa última parte a la que se refirió Belinda, porque en el fondo, cuando me preguntan cuál sigue siendo el principal obstáculo que se interpone entre las aspiraciones y las realizaciones concretas de las mujeres, digo que sí es cierto que todavía, dependiendo del país, podemos hablar de la ausencia de leyes, de normas, de instituciones, de políticas, etcétera. Pero sin lugar a dudas, el principal obstáculo, que es el más difícil de vencer porque es intangible, no lo podemos tocar, no lo podemos remover de un día para otro, es el que tiene que ver con las normas sociales. Por ahí una querida amiga que está en la audiencia habla de la socialización diferenciada que padecemos las mujeres. Esa socialización diferenciada no es más que el resultado de las normas sociales que alimentan prejuicios y los siguen alimentando. La mala noticia, además, con respecto a este tema, es que de acuerdo al informe de desarrollo humano que elaboramos en el 2019 y basado en unas encuestas globales de valores, en un análisis comparado de un periodo previo, que creo que era 2009 a 2005 a 2012, 2012 a 2015, algo así, veíamos más bien un retroceso. Es decir, que hoy hay más gente que tiene sesgos negativos en contra de la mujer para el ejercicio de diferente tipo, digamos, de actividades. Entonces vean ustedes que de verdad estamos en un momento muy complejo, muy difícil, en donde si no logramos de una vez por todas vencer esas resistencias, por más leyes, por más normas, por más instituciones que creamos, si la gente no cree en nosotras, si la gente nos está leyendo o nos está viendo bajo un prisma diferente, porque la mujer no es fuerte, es débil, porque la mujer no se concentra, sino que es volátil, porque la mujer... etcétera, etcétera, pues por supuesto que no nos van a conceder las condiciones para avanzar hacia el liderazgo. De manera que ahí es en donde está el gran desafío. Y todas lo hemos parecido. Todas las que están en la audiencia, estoy segura que saben de lo que estoy hablando. Es como cuando vemos que ellos van corriendo en terreno plano y nosotros con una carga en la espalda y con una carrera de obstáculos y el viento en contra. Y no hay nada más, que esa percepción diferenciada con que nos miran. Esa falta de, digamos, de creer que la mujer tiene esas condiciones de liderazgo. Entonces, definitivamente, para enfrentar eso, los medios de comunicación, las redes sociales, la educación y obviamente la familia las familias juegan roles fundamentales. Y los periodistas, los trabajadores de la comunicación, se convierten o bien en los aliados de la causa o bien en quienes pueden hacer un daño terrible a la causa. De manera que dejo esta cuestión planteada porque sin lugar a dudas, si no vencemos esto, va a ser muy difícil que podamos seguir aspirando a avanzar con la velocidad que deseamos. Muchas gracias, Presidenta. Y como usted dice, yo creo que si pusiéramos las cámaras de todas las amigas y también de los amigos que están conectados, los veríamos asintiendo, porque a todos nos ha pasado lo que usted dice, ¿no? No se nos reconocen esas cualidades de liderazgo, porque si lo hace un hombre es un líder impresionante, pero si lo hace una mujer es una mandona, arrogante, cualquier epíteto de un prejuicio con el que nos están juzgando. Así que vamos a seguir con estas intervenciones. Ahora con la doctora Piso, por favor, Nidia. Bueno, yo quería justamente remarcar algo que ya dije en torno a este cambio de concientización del papel de la mujer en la sociedad y su liderazgo.
que justamente decía que el cambio para nosotros tiene que venir de abajo hacia arriba de la sociedad, en el sentido de lo que se da en el aula, en el salón de clase. O sea, lo que se educa en nuestra familia y en esos espacios de intercambio entre niños y niñas, donde juegan, donde se hacen y deshacen los papeles mutuamente de aprendizaje, ¿no? Donde no se ha diferenciado históricamente. En mi país, el alumno más destacado lleva la bandera nacional en un acto público, ¿verdad? Se le llama el abanderado. Supongo que en todos los países de América Latina algo parecido debe existir. Nunca se discriminó si era una niña o un varón que se iba a llevar esa bandera, pero sí, evidentemente, se hacía hincapié en un conjunto de características que debería tener el alumno. Y si perdemos, y creo que entre ellas estaba el respeto por la propia maestra, que antes no se consideraba algo malo ni autoritario, ¿no? Era a veces decir, ¿cómo rezonga a la maestra? Sino como alguien a quien respetábamos porque venía a darnos lo que es la educación, y también educación en ciertos valores para la vida, porque estábamos muchas horas, y están los niños muchas horas, en esa aula, en ese colegio. Pero creo que en ese diario, es donde, en el diario de la educación, en el diario de los espacios comunes de interacción sociales, donde circula el imaginario social, está el respeto. Pero el respeto no solamente por el valor de la mujer, el respeto por el valor de todas las personas. Yo creo que tenemos que saber redimensionar lo que es la dignidad en los seres humanos. Porque acá, por ejemplo, lo veo muy seguido, que es mucho más cómodo creer que el que más tiene le tiene que dar al menos el que menos tiene, o que tienen un derecho a pedir que los asistan determinadas cosas, y no creer que pueden educarse, que se pueden abrir espacios donde mejorar su situación, donde poder conseguir dignamente un empleo para ganar su salario, su sueldo. Y esto no estoy hablando solamente de las mujeres. Digo, esto es algo que quienes trabajamos con adolescentes, me ha tocado, o sea, a mí en este momento me toca asesorar el tema adolescencia, y ni que hablar que en el futuro es muy probable que de las pocas unidades que restan por formarse en el país yo esté a cargo de una unidad justamente de género, pero nuestra visión es esa, la educación de los compañeros de trabajo, si es una institución, de los niños en la escuela. Y esa es la forma que se designifica y se redimensiona el verdadero papel y el valor de la mujer y del hombre. Respetar a las personas, pero respetar, como dice la Constitución, por sus talentos y por sus virtudes, y no porque sea hombre, o porque sea mujer, o porque sea blanco, o porque sea rubio, negro, colorado, gordo, blanco, o que tenga la que sea de su tendencia sexual. No pueden, las personas tienen que valerse y ser respetadas por esos valores. Y eso lo tenemos que educar para que sean respetados. Porque si educamos llenos de estereotipos, ¿no?, que lo único que hacen es estigmatizar y peyorativamente reírse de ciertas características de los seres humanos, y entre ellas las que podemos tildar de que son características de lo femenino, estamos educando mal. Tenemos que educar a respetarnos y valernos, como decía, por virtudes y talentos. Y como decía también hoy, es un derecho original el que tener un lugar en nuestra sociedad, las mujeres y los hombres por igual, para poder intercambiar y debatir por los asuntos que a todos nos importan, que van por el futuro de nuestro país, de nuestra nación, de nuestros hijos. Y eso creo que tenemos que hacer un alto en pensar esos espacios. Antes que nada, hacer un alto en nuestras naciones, y voy a pasar por mi país, mi querido país, que ya no es lo mismo la educación de hoy de la que recibimos muchos, y todos creo quienes lo vivimos sabemos lo que era la educación pública en el Uruguay y lo que es hoy la educación pública, lo reconoce el propio gobierno. Entonces, en una educación deteriorada, ¿cómo podemos pretender sacar individuos educados para respetar al otro, a la otra compañera,
Si queremos valorar el rol de la mujer, tenemos que valorar el rol de ser humano. Y en eso tenemos que educar, educar y educar. Y en nuestro país, por ejemplo, nos queda mucho por hacer en ese sentido, y en eso es que hay que trabajar. De la adentro hacia afuera, del abajo hacia arriba, y así llegarán a potenciarse los líderes que nos van a representar. Si nosotros estamos imbuidos en valores bajos, los líderes que nos representan van a ser corruptos y bajos también, sus valores. O sea que tenemos que educar en esos valores para que cuando nosotros pongamos nuestro voto por los que nos representan, sea hombres y mujeres, o sea, estemos bien representados, bien liderados. Nada Muchas más. gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios enfoques acá, varios aportes, y yo quisiera traer a colación, ya vamos a ir cerrando porque estamos llegando al cierre de este espacio, pero no quisiera hacerlo sin el comentario de la doctora Muñoz y, por supuesto, un cierre en los próximos minutos, pero precisamente por todo eso que hemos avanzado y que todavía tenemos que avanzar, es que tenemos marcos internacionales como la Agenda 2030 y los ODS que nos marcan muy claramente en qué tenemos que avanzar, y que seguramente con la pandemia habremos estado más o menos adelante en algunos de ellos, pero quiero rescatar, y acá le paso la palabra a Betica, el hecho de que América Latina, con todos los rezagos y las cosas que tenemos que saldar en materia de la participación política de las mujeres, es una de las regiones que más ha estado avanzando. Entonces, creo que vale la pena poner el foco en los desafíos que tenemos, pero también reconocer el camino que hemos avanzado. Así es, Olinda. Y bueno, yo muy brevemente, porque ya estamos sobre la hora que habíamos pautado para esta discusión, sí reflexionar yo hablo siempre de un vaso medio lleno, ¿no? No podemos dejar de reconocer los progresos que hemos alcanzado, el derecho al voto, el derecho a ser electas de las mujeres en América Latina, una serie de progresos en la representación en espacios de poder, pero tenemos el vaso medio vacío aún. Falta todavía mucho porque el ideal es que el mismo peso poblacional que tenemos como mujeres de 50% también se pueda ver reflejado en los espacios de poder y en las instituciones públicas. Entonces, nos falta llenar ese medio vaso y es algo en lo que continuamos permanentemente trabajando. Yo de 2 puntos más que adicionaría muy cortos en relación a, porque ya veo que lo mencionabas de nuevo del rol de los hombres, ¿verdad? Yo creo que es vital, o sea, es genial tener hombres que quieran anotarse en esta agenda de trabajo, de transformación para más derechos para las mujeres, y es vital en ese sentido que haya la voluntad de hombres y mujeres, pero en el caso de los hombres que están preguntando, también tratar de desaprender sesgos y estereotipos de género con los que hemos sido todos socializados. Creo que eso lo tenemos que hacer todos, pero obviamente los hombres los invitamos también a desaprender esos sesgos de género y a repensar sus propias masculinidades, de forma que, por ejemplo, cosas tan concretas como se puedan redistribuir las tareas del cuidado de lo privado de forma tal que no caigan predominantemente en las mujeres. Eso va a cambiar las relaciones de poder incluso a nivel de las familias, y eso se va a ver replicado en los niños y en las comunidades, ojalá generando las transformaciones más macro que queremos. Eso era un punto. Y el segundo punto que quería, un poco una advertencia, si se quiere, es que es esta idea de si podemos o no hablar de liderazgo femenino y liderazgo masculino. Yo soy de la perspectiva de que, digamos, no existe un liderazgo femenino como tal, existe liderazgo y hay cualidades de un buen líder, un buen liderazgo que pueden tener hombres y pueden tener mujeres. Obviamente, sí, la presidenta Chinchilla lo mencionaba, este tema de la socialización diferenciada que tenemos hombres y mujeres, ¿verdad?, que generalmente tiende a producir en las mujeres ciertas características asociadas con, por ejemplo, la empatía, la horizontalidad a la hora de tomar decisiones, el uso de información técnica para tomar decisiones de política pública, etcétera, que tienden a tener más las mujeres, pero sabemos que hay hombres que también las pueden tener perfectamente, como pueden haber mujeres también que operan con lógicas autoritarias. Entonces, yo lo planteo porque esto es algo que tenemos que seguir conversando, tenemos que poder nosotros también entender y defender, porque el hablar entonces de ciertas características puras y lindas asociadas al liderazgo femenino puede contribuir
a perpetuar los estereotipos que estamos tratando de combatir. Entonces, cierro con esa advertencia que yo creo que es importante que sigamos conversando y problematizando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada una de ustedes, a la doctora Piso, a la doctora Muñoz, por supuesto a la presidenta Chinchilla y a cada una de las personas que nos acompañó. No quiero dejar de mencionar que todas las personas que se inscribieron les vamos a hacer llegar la grabación y quiero invitarles también a que en la página del Legado de las Américas, pero también de Misión Presidencial Latinoamericana, puedan consultar las sesiones anteriores de estos espacios, porque la verdad es que cada tema ha sido tan interesante como esto, teniendo además la perspectiva y la experiencia de quienes han estado en la más alta magistratura y honor que puede tener un ciudadano o ciudadana en la presidencia de los países. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir poniendo estos temas en discusión, en conversación, para que esa inteligencia colectiva, que es la que finalmente nos permite a los seres humanos construir, nos dé la posibilidad de seguir avanzando. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecer también, no quiero dejar de hacerlo, a Jorge Gudonsson, que está en Uruguay, que además ha estado detrás de este espacio Legado de las Américas desde sus orígenes. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado, gracias a ustedes, las protagonistas también, y pues las protagonistas que están marcando la diferencia y ayudando a que muchísimas más mujeres también lo puedan hacer en cualquiera de los espacios en los que nos desenvolvemos. Muchas gracias. Vamos a estar en comunicación en una próxima edición de este Legado a las Américas y de todos los espacios que está organizando Misión Presidencial Latinoamericana. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.